Vamos a orar, por favor. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por esta noche, Señor. Trae sabiduría, trae entendimiento a nuestros corazones, Dios, que podamos realmente aprender y no solo avanzar en este tema de la escatología. Ayúdanos en la clase a poder entender lo que ya hemos estudiado hasta hoy, Señor. Por tu gracia, permítenos pensar, Señor. Permítenos evaluar, permítenos supervisar, Señor, nuestro corazón, si se puede decir así, de cómo estamos entendiendo esta materia. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como pueden ver sus notas, una gran mayoría no pasaron el examen. De 6 para abajo usted no pasa el examen, entonces es probable que no pase la materia. O sea, si no hacemos algo, si no remediamos de alguna manera esa situación. Bueno, entonces vamos a hacer dos cosas. Atentos porque no voy a repetir esta información. Las personas que sacaron menos de 6, se les va a adicionar en el examen final esas preguntas, pero ya las puede estudiar y las puede responder habiéndolas estudiado. Es la única que les puedo ayudar, no más. Las personas que sacaron menos de 6, cuando llegue el día del examen final, entonces se les va a volver a repetir pero con la ventaja que ya pueden estudiarlo, tienen las preguntas. Creo que es lo único que puedo hacer, de resto no puedo hacer nada más. Obvio que eso es para mejorar esta calificación. O sea, para que esta calificación le llegue al menos a 6, no le va a llegar a más. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando bien? Claro, es una oportunidad para que usted no pierda esa nota. Es decir, las mismas preguntas van a ser anexadas al final solo de esas personas que sacaron menos de 6. ¿Para qué? Para que la respondan. Y al menos que se vea la intención. Quizás se puede equivocar, obvio, porque memorizar toda esa información no es fácil, pero que se vea que al menos estudiaron, porque es que hay unos exámenes de 1. Hay personas que sacaron 1. Otros 0, me tocó ponerles 1 para no ponerles 0, o sea, ¿sí? Entonces, ¿quedó clara la información? Las personas, repito última vez, las personas que sacaron menos de 6, se les va a dar la oportunidad para que al menos pasen el examen con 6, parcial. Al final de su examen final, valga la redundancia, va a tener esta misma listica, pero ya ¿qué va a hacer? Pues ya tiene estos días, estas semanas para estudiar, entonces no va a ser difícil contestar. Son las mismas, no las voy a cambiar y las vamos a estudiar hoy. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en esta clase. Vamos a hacer un repaso general, no solamente de lo que hemos visto, sino un repaso general. ¿Por qué? Porque veo que nos va a tocar cambiar la metodología en las últimas clases de enseñanza, porque no están reteniendo nada y eso me preocupa. Bueno, mi tarea es ayudarles, no rajarles ni corcharles. Mi tarea es ayudarles a aprender. ¿Listo? Esa es la tarea del profe. Entonces vamos a empezar con la primera parte y es ¿qué es la escatología? Volvamos a la cartilla. ¿Qué dijimos que era la escatología? ¿Era qué? Anthony Hoykema lo define mucho mejor que él tiene una definición allá en su libro de la Biblia y el futuro. Entonces vamos a ir lento. Entonces la escatología es de la palabra ¿qué? Escatos, y se refiere al estudio de la doctrina de ¿qué? De las varias frases, por si a usted le sale esa pregunta en el examen final, la doctrina del estudio de las últimas cosas es válido
de los últimos tiempos también. ¿Sí? Estoy dando varias opciones. O los tiempos finales. Eso es escatología. La escatología tiene, ¿dónde está el? Aquí había uno azul ahorita. Ah. Ahí se ve. La escatología tiene, vamos a hacerlo más fácil, tiene dos cosas nomás. Dos cosas. ¿Cuáles son? O sea, no, antes. Estamos hablando que la escatología se puede mirar desde dos puntos de vista, como lo describe Anthony Hoykema. La edad inaugurada y la era ¿qué? Venidera. Entonces, por un lado, podemos decir que está ¿qué? Ya está inaugurada. Ya está inaugurada, es decir, es presente, actual hoy. Está inaugurada ya. ¿Cuándo comenzó a trabajarse o a funcionar la escatología? Desde Génesis. Entonces, ¿se inauguró dónde? En la creación, digamos. Dijimos que para ellos, para las personas del Antiguo Testamento, para ellos ya existía la escatología, ¿cierto? Ya existe. ¿En qué existe la escatología? Cada cosa que iba sucediendo era una escatología para ellos que cumplida. ¿Sí vamos explicándonos bien? Entonces, la escatología tiene dos partes. Una que es una escatología inaugurada y tiene otra parte que es una, como que no. Una escatología venidera. Eso es lo que dice Hoykema, ¿no? Para los que ya leyeron esa parte. Tiene una escatología inaugurada y tiene una escatología ¿qué? Venidera. Eso es lo que debe quedarle claro a usted de la escatología. Ahora, ¿cuáles son sus errores? O sea, ¿qué podríamos escribir ahí aparte de eso? Que la escatología se divide en dos partes nomás. Una parte es la inaugurada, que también se le puede llamar ¿qué? Un sinónimo. Presente, actual. Hoy. Si quiere anotar ahí al pie, un sinónimo también puede ser ¿qué? Presente. Cuando hablamos de venidera, entonces estaríamos hablando de ¿qué? De futuro. De futuro. Eso es escatología. Tiene dos caras nomás. Ahora vuelvo y pregunto. ¿Cuáles serían los errores que usted ha escuchado, porque usted ha escuchado y yo también, para uno confundirse con la escatología? ¿Qué ha escuchado usted? Sí, las dispensaciones, el rapto, todo eso. Entonces, ¿vamos hasta ahí bien? Entonces, ahora vamos a hablar aquí de lo central de la escatología, de lo central. Y luego vamos a hablar acá de lo periférico. ¿Quién me quiere ayudar con lo central? Que pase y escriba. Janet. La profe va a escribir. Escribe lo central y listo. Todos van a participar hoy en clase, bueno.
Es un repaso, entonces vamos a participar todos para que todo esto quede claro. Listo. ¿Qué dice ahí? La segunda venida del Señor Jesucristo, el juicio y la resurrección. ¿Sí se ve? Hazlo más grande, más grande. Escríbelo más grandecito. Lo mismo, pero más grande. Tienes este espacio para escribir. Eso. Listo. Ahora lo periférico. ¿Quién le apunta a lo periférico? Mari. Pueden mirar sus cartillas, no estamos, nadie le está diciendo que lo haga de memoria, vamos ahí, pueden mirar y pasar y anotar. O si quiere pasar con su cartilla de anotar también. La idea es que quede algo grabado más de lo que ya hemos visto. ¿Alguien tiene un resaltador que me preste un momentico? Un resaltador verde. Iván, ¿tiene ese? Preste. Qué pena. Ya. Listo, vamos bien hasta ahí. Mire. Entonces tenemos lo central, esa era una de las preguntas. Me sorprendió mucho que algunas personas no lo hayan contestado, si era algo que lo repetimos y lo repetimos. Mire su examen y mire si contestó bien, si contestó mal. Y pregúntese por qué, o sea, ¿por qué contesta mal si es fácil? Son tres cosas centrales. Estas tres cosas o estos tres temas están aquí, vea. ¿Esto está en dónde? En toda la Biblia, es decir, eso no es de Apocalipsis, no es de Daniel, no es de Ezequiel, ¿está qué? En toda la Biblia. Y esto podríamos decir, dejémoslo ahí mejor sin hacerle nada, podríamos decir que sobre toda esta parte, hay que estudiarla y hay que mirarlo cómo va a suceder. O sea, escuche bien, estoy diciendo despacio para hacer un buen repaso. ¿Va a haber una tribulación? ¿O existe una tribulación dentro de la escatología? Sí. Entonces no podemos descartarla. Pero es algo que, periférico, no es lo más importante. ¿Existe un milenio? ¿Qué significa milenio? Un periodo de tiempo. ¿Más que 1000 años o un periodo de tiempo? Porque alguien en el examen decía que estamos en el tercer milenio. No, tercer milenio es por allá una estación que queda por allá arriba. O sea, el resto, no. No estamos en tercer milenio. ¿Van 3000 años? No, tampoco. Van 7000, ¿sí ven? Ni siquiera 3000. Van 7000 años de historia. Entonces iríamos en el séptimo milenio. Pero el milenio no tiene que ver con 1000. Sí, milenaristas, milenio, un periodo de tiempo.
El término es ¿qué? Simbólico. Voy explicando todo lo que vamos a escribir, lo voy a explicar lentamente para que quede más claro hoy. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay preguntas hasta ahí? O sea, al menos pregúntese por qué no respondió bien, al menos. No me pregunte a mí, pero pregúntese usted, señor. Desde Génesis a Apocalipsis. Correcto. Entonces podríamos hacer esto, ya que Edgar dice eso, entonces podríamos hacer esto, y es que esto depende de esto. O sea, para entender esto depende de una interpretación correcta de estas tres, ¿sí? O sea, para entender esto está sujeto a esto. Génesis 3:15 habla de una de estas cosas. ¿De cuál habla? Piensen si habla de una, puede ser una cáscara o puede ser habla de varias. Habla del juicio. ¿Quién lee Génesis 3:15? ¿Alguien que lo lea, por favor? Génesis 3:15, ¿quién lo lee? ¿Habla de qué? Del juicio que iba a suceder a futuro. Ese versículo se llama ¿cómo se llama? ¿Y qué significa protoevangelio? Primer evangelio. Quiere decir eso que ahí se está anunciando escatológicamente ese suceso. O sea que ese versículo es absolutamente ¿qué? Escatológico desde Génesis. ¿Se ve? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, vamos a dejar hasta ahí esa parte que era la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta. Señor. En lo periférico, hablamos de esa parte cuando vimos esa clase. O sea, miremos la cartilla, la pregunta que hace Giancarlo. Ahí dice en el numeral 2, dice los temas proféticos que son bíblicamente ¿qué? Centrales, lo central y lo periférico. O sea que aquí podríamos poner lo que está diciendo Giancarlo, no hay problema, podemos ponerlo acá. Acá podemos poner también ¿qué? Entonces, abramos el círculo un poquito. Le ponemos acá el milenio y las profecías, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos hablando de la interpretación, no que las profecías no sean importantes, sino lo mal interpretado que ha sido lo profético. Entonces, a veces la gente se centra solo acá y no se centra acá. Entonces, digamos, ¿qué se ha profetizado? ¿Qué dijeron los profetas? Que el Mesías volvería. ¿Qué dijeron los profetas? De qué forma iba a morir y que iba a venir un juicio. Pero entonces todo esto lo han tergiversado. Entonces hay que tenerlo en cuenta para estudiarlo conforme a qué? A estos tres asuntos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, está en esta parte de lo profético. O sea, si fue antes o después de las profecías. Las diferentes posturas nos van a ayudar a aclarar cómo interpretaron bien o interpretaron mal. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí para borrar. Tomaron foto para pasar al siguiente. ¿Listo? En la grabación ahí queda, ¿cierto? Bueno, vamos.
Ahora vamos a mirar qué miraríamos ahora. Las posturas ortodoxas. Las posturas ortodoxas. ¿Ortodoxa lleva tilde dónde? No. Ortodoxas, posturas ortodoxas. ¿Quién me escribe las 4, por favor? ¿Quién pasa y me ayuda? A ver, por favor. Escribe las 4 así, vea. Una, aquí, las 4. Préstame el agua, por favor. Escribe premilenialismo. Entonces escribe premilenialismo y esa es la frase para todas. Eso. Segundo, el mismo, pero ya sabemos. Tenemos el premilenialismo, ¿qué? Dispensacional. Mientras ella va escribiendo la palabra dispensación, ¿qué es? Secciones o tiempos. La postura más conocida son de 7 tiempos. Yo leí varios libros sobre eso. Sobre profecía leí hartos libros porque me gustaba mucho el tema. Y ellos dividen la Biblia en 7 partes. Pero también dividen el Apocalipsis en 7 partes. O sea, son 7 partes. De hecho está el Antiguo Testamento, luego vienen los padres de la iglesia y la edad de la medieval, luego la reforma, y van llegando así hasta este tiempo. Entonces la postura más conocida, porfa, pongamos atención, que ellas resuelvan ahí. La postura más conocida para nosotros, ¿cuál es? No, para nosotros sí, pero me refiero para el mundo entero. Premilenialismo dispensacional. Recuerde que este premilenialismo dispensacional puede tener aproximadamente solamente ¿qué? 100 años, no más. Antes del siglo XIX de existir, o sea, 100, ¿no? Los últimos 100 años máximo. Eso salió en 1900 y pico, estamos en el 2000, 1900 algo. Siglo XIX, no tiene más de 100 años. 100 años tendrá por mucho cuando empezaron a hablar de todo eso. Nace el movimiento pentecostés y carismático, nace en 1905 en un famoso avivamiento en la calle Azusa, ¿sí? Que es muy famoso, muy conocido, hay libros sobre eso, que le llamaron el segundo Pentecostés. Entonces ahí aparece esa corriente y empiezan a hablar de esto. Acá es histórico. Señora. Señor, ¿quién pregunta? También se conoce como clásico, sí, no hay problema, sí. Si ustedes, ¿quién ha leído el libro de Anthony Hoykema? ¿Quién ya va avanzado en ese libro? Bueno. Anthony Hoykema. Sí. Ese libro puede manejar otros términos, pero es lo mismo, es teología de escatología, entonces no hay problema. Se puede hablar del premilenialismo clásico, premilenialismo dispensacional.
Hablemos del histórico y ahorita hacemos la línea de tiempo. Bueno, a ver quién va a hacer la línea de tiempo. Premilenialismo histórico. Hay una diferencia entre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional. ¿Cuál es? Esa es la diferencia, ¿sí? O sea que unos ven, ¿cuál? Para ellos hay dos etapas o dos iglesias. Una es la iglesia y otra es Israel. Y a la final ellos se inclinan a que Israel va a tener ciertos privilegios que son tratados de una manera especial por los pasajes de Génesis, que es el pueblo especial, Abraham, escogidos. Para ellos no, para ellos, digamos que la postura más correcta después del milenarismo es el premilenialismo histórico. Es la que más se acerca ¿a qué? A las escrituras, a las escrituras. Tenemos el amilenalismo, ¿qué significa a? Sin. No hay milenio. Si usted no entiende las otras tres, pero entiende el amilenalismo, amén. ¿Listo? Para los amilenaristas, ¿dónde está el milenio? Y para los posmilenaristas, ¿dónde está el milenio? No, no, despacio, porque si ve, vamos diciendo y vamos corrigiendo. Para los posmilenaristas, el milenio no es después de que Cristo venga, es antecitos. Espérate, ¿por qué se llama posmilenarismo? Porque Cristo regresa después del milenio. En eso somos iguales a ellos. ¿Se acuerdan? Similitud, el cuadrito, similitud. Los amilenaristas somos posmilenaristas en ese sentido. Estamos viviendo el milenio, o sea que Jesús va a venir después de que nosotros vivamos ¿qué? El milenio. Él viene después de nuestro milenio, no antes. Los posmilenaristas también, pero en otro sentido. Para ellos primero es la edad de oro y luego viene ¿qué? Cristo. Ahora es que Él viene antes del milenio y que después de que Él venga hay 1000 años donde los interpretan de diferente manera. Para unos, los judíos van a ser los más importantes, para estos la iglesia. ¿Listo? Vamos a ver, ¿quién ayuda con la línea de tiempo del primero, por favor? Ya se pone más difícil. ¿Quién? Sí, sí se puede. Si quieres, hazlo acá. Vamos a hacerlo uno por uno. Vamos a hacerlo uno por uno para que quede más espacio. Entonces escribe aquí arriba dispensacional. Pero es muy pequeño y es harta la línea. Es harta la línea, sí. Por lo menos este tiene mucha información. Pueden mirar sus dibujos. Yo tengo por aquí el dibujo. Si le sirve. No, en español. No, hágalo ahí a ver si está bien hecho. Pues vamos, es que hasta los apuntes pueden estar mal. Y por eso uno estudia mal, claro. Si usted hizo sus propios apuntes y viene, está es válido, pero tal vez le haya quedado mal y por eso contestó mal en el examen. Ha pasado que uno hace mal sus apuntes y en el examen los anota mal. A mí me ha pasado, tranquilos que me ha pasado. Anoche yo estaba en examen sintiendo lo que ustedes sienten. Bueno, nervios. Bien, bien. Ah,
Y el examen es 1 minuto. El de ustedes fueron 45. El examen es deletrear 3 palabras en hebreo. Las consonantes y las vocales. Consonantes y vocal. No más, ese es el examen. Y le dan la nota de 1. De 1 a 5, 3, 8, 3, 5, 4, 3. Va rajando y va. Queda uno más aburrido. No hay recuperación, no hay nada. O sea. Nada, hágale, dale, dale. Mientras ella termina eso, ¿quiénes contestaron bien esta parte? Una. No, este nomás, este. 1, 2, ¿no más? Solo la primera, esta, solo. Dispensacional, no más. Mira ahí su examen, que ahí sabe si está bien o mal. Si no se lo corregís de misericordia, o sea. Pues tenía la original, ¿cómo no? Pues hacen la original. Sería el colmo. Está como demorada. Está demorada. Le falta lo más. No está bien. Venida y rapto secreto pretribulacional. Está bien. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahí, por favor, atentos. Esta parte, la ley Israel nacional, se le puede poner acá si usted quiere, aquí abajito para que entienda más. Antiguo Testamento. ¿Listo? Si usted quiere entender un poquito más, Antiguo Testamento. ¿El Israel qué? Nacional. Acá podemos ponerle el Nuevo Testamento y la era actual, ¿sí? El Nuevo Testamento acá. Note que los autores hablan de un paréntesis de la edad de la iglesia, pero eso dicen ellos. Pero no es un paréntesis, es la edad de la iglesia. Entonces, esa es una diferencia grande esto. Para los dispensacionales, la iglesia está viviendo un paréntesis, pero la iglesia verdadera solo se va a conformar, escuche, con el pueblo de Israel. Esos son los dispensacionales. O sea que si Israel no llega, nosotros no somos iglesia completa. Estamos en transición, en un proceso. Hasta que Israel llegue, nosotros nos volvemos la iglesia de Cristo completa, y se basan en textos que dice que hasta que entren todos, que hasta que lleguen estos, que hasta que seamos uno solo, y lo interpretan todo lo que Romanos 9, 10 y 11 lo interpretan mal.
Acá tenemos la venida y rapto secreto tribulacional. El que sepa la respuesta me responde esta pregunta. Para nosotros, entonces, esta parte, ¿cuál es? Sí, eso, listo. Entonces, pero solo eso, segunda venida, nos ahorramos rapto secreto, pretribulación, todo eso. No. Pregunta, ¿hay un rapto? Sí, pero no es secreto. Porque alguien está discutiendo con una persona y dice, no, es que no hay rapto. No, sí hay, sí hay, sí hay. Pero no es secreto. Dígale a la persona, no peleemos por eso, sí lo hay. Porque la gente que cree en esto se enrancha. Y no, es como así que no hay rapto ahora. ¿Usted con qué está saliendo? ¿De qué herejía está diciendo? No, sí hay, tranquilo. Sí, tranquilo que sí hay, pero hay que estudiarlo. No es como lo presentan algunas iglesias que la ropa se quedó y que la película, todo el mundo está basado en la película. Y la ropa que se queda y que sueltan los demonios y empieza todo el... No, sí hay rapto, pero el rapto no es secreto. ¿Vamos bien? Entonces aquí sería para nosotros la segunda venida, aquí en el ministerio de la iglesia gentil. Note la diferencia en que esta palabra gentil quiere decir que aquí no hay judíos. Y todas las posturas de las iglesias normales o clásicas hoy en día, ellos dicen que va a venir un avivamiento para los judíos y que cuando eso suceda es una de las señales de los últimos tiempos. Y eso usted lo escucha en profetas, en los profetas y los apóstoles de hoy en día dicen eso, lo cual es falso. Tenemos la gran tribulación. Esto lo basan en la gran tribulación, pretribulación, gran tribulación. Ellos dividen los 7 años que nombra Apocalipsis, 3 años y medio, tribulación, y 3 años y medio, gran tribulación. Entonces ellos dicen que en los 3 años y medio finales es cuando suceden todas las catástrofes más grandes de Apocalipsis, que eso también es mentira. Cuando estudiemos Apocalipsis lo vamos a entender más. Entonces acá sí, sí, que se quedan unos para ser purificados y santificados. Vamos a ver entonces cuántas venidas hay aquí. Vamos a dividir las venidas de Cristo. Tendríamos una acá. Acá sería la primera. Por acá sería una venida. Acá, en la edad de la iglesia, cuando Él viene y establece la iglesia en el Nuevo Testamento, tendríamos la segunda venida acá. Y esta sería la tercera venida. Cristo revelado en gloria, ¿esa sería qué? La tercera venida. Entonces, grave. ¿Sí vamos entendiendo más? ¿Puedo preguntar? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo un poquito más ahora sí? 3 venidas. Cuando termina el Antiguo Testamento aparece el Mesías. Cuando termina la era de la iglesia, viene el Señor por una parte, el rapto secreto, y luego viene otra vez, y ahí sí vienen los 1000 años de gobierno o milenio que ellos llaman. ¿Listo? Entonces, esto es absolutamente incorrecto. Esto es incorrecto. ¿Listo? Porque si no, usted va y coge el dibujo y dice que era así. Entonces, es incorrecto. Sí. Bueno, segunda postura. Pregunta sobre esta postura. ¿Alguien puede pasar a hacerla sin mirar la segunda? Sin mirar hoja. ¿Alguien que pase sin mirar? Sí, sin mirar apuntes. Estamos en repaso. Bueno, ¿quién va a pasar?
Segunda postura. Sí, premilenialismo histórico. Pues es la que sigue. Vamos en orden, ¿no? Ese es más poquito. Tiene la O. Histórico. No histórico, eso sí. Atentos los que perdieron. Tienen todas estas semanas para aprenderse las preguntas. Solo es copiarlas y ya. Las mismas preguntas les van a salir, entonces, para que recuperen su nota. ¿Listo? Algunos me sorprendieron que hayan perdido, pero bueno. Patricia Suárez sacó 9. Falló en 2 cosas, pero bien. Por favor. Allá está mal. Ahí va Nuevo Israel, la iglesia. Nuevo Israel igual la iglesia. Y en el siguiente lo mismo. Exactamente la misma figura. Listo. Bueno, estos dos, esta postura con la otra, ¿tienen en común qué? Patricia Aguilar. ¿Qué tiene en común esta postura con la que acabamos de mirar? No. La similitud entre esas dos posturas, esa es la similitud, que Cristo viene antes del milenio. Por eso es premilenarismo dispensacional, premilenarismo histórico. Ambas sostienen que Cristo viene antes del milenio. Listo. Entonces acá sería lo mismo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero mire la diferencia. Ellos, Nuevo Israel es igual a la iglesia, son uno solo. Es decir, la iglesia es el nuevo Israel, donde hay judíos, griegos, alemanes, rusos, portugueses, lo que sea. No son solo los judíos a un lado y la iglesia a otro lado. Y acá, en la etapa de los 1000 años, igual para ellos no hay división. Pero erran en qué? En que es antes del milenio. Están un poco más cerca, porque le dan credibilidad a que la iglesia no hay distinción con Israel. Entonces están un poco más cerca, ¿cierto? Pregunta sobre esta postura. Pregunta sobre esta postura.
O sea, usted debería poder pasar, borrar yo y pasar y hacerla cualquiera. O sea, yo debería borrar y cualquiera de ustedes debería pasar y hacerla otra vez, decir, tan. Mírela bien. Antiguo Testamento, el viejo Israel, edad del Evangelio, puede ser Nuevo Testamento. Hay varias formas de hacer esta línea, ¿no? No solo esta. Se puede hacer seguida sin las subidas y las bajadas. ¿Está? O sea, pasando esta para acá. Sí. O sea, es 1000 años o milenio, ¿no? Ya sabemos. Eso. Ahí quedaría similar a la de nosotros. Claro, cambiando, si ve quitando este y dejándolo allá, aquí ya se llamaría como estado eterno. Claro, es que es el más, por eso le digo, de los cuatro, aparte del amilenarismo que tiene estructura bíblica y demostrable, este es el más cercano. Y esto es muy importante en este sentido. No discuta con esto con nadie, con personas de cualquier iglesia. Esto no es un punto de discusión, esto no es para sectarizarlos, satanizarlos, decir que no se van a salvar, eso es mentira. Las personas que tengan esta postura se pueden salvar. Hay muchos salvos que van a estar en esta postura, porque solo va a cambiar la fecha, no más, pero ellos creían exactamente lo mismo que la iglesia normal, la iglesia sana. ¿Listo? El histórico. El dispensacional está más lejos de... Sí, sí, porque para ello la palabra, ciertos pasajes los interpretan solo a futuro, mientras que nosotros los vamos interpretando ahora. ¿Listo? A milenarismo, la más fácil, la más fácil. ¿Quién se le mide? No. ¿Quién se le mide? ¿Pati? A ver, pásala, pasa. Hazlo acá. Espérate, qué pena. Hazlo arriba para poder hacer el otro abajo como está en el cuadro. Acá, acá arriba. Pon la fecha, no más arriba. Ahí, eso, ahí. Es que son pegados los dos. Tan sencillo, ¿cierto? Ese. ¿Quién se equivocó en ese? Pues de los que lo hicieron, ¿no? Porque una gran parte ni siquiera lo hizo. O sea que ese no se te va a olvidar porque ya lo estás haciendo ahí. Va a quedar grabado en la cabeza. Acuérdense que no van a tener el cuaderno, hasta allá tampoco. ¿Sí? Qué pena. O sea, más puntaje el dispensacional que es difícil. Ese, en proporción, en proporción sería así. Pero no sirve, pero no lo hizo. Sí.
Creo que es ese. Falta uno. Ah, no, ya. Listo. ¿Difícil? Fácil, ese es el más fácil. Tiene 5 cosas nomás. Graves en la cabeza 5 cosas. Antiguo pacto, abajo, edad del evangelio, estado eterno. Por eso es tan sencillo y por eso es tan bonito ese, porque es el que es bíblico. Amilenalismo, la resurrección de Cristo, dice el regreso de ¿qué? De Cristo. No más, no tiene nada más. Pregunta sobre ese punto. Hablemos un poquito de esta etapa. De esta etapa, aquí hay, ¿se acuerda que lo vimos? Aquí hay ¿qué? Tribulación. Aquí hay pecado. Hay una parte del juicio también que se ejecuta acá. Acuérdese que aquí también hay un juicio. En esta etapa, otros también le llaman así, si quiere anotar ahí. Esta puede ser una pregunta para ampliar al final. Desierto, es acá. Si habláramos en términos de Antiguo Testamento, aquí sería Canaán. O sea, esto hay muchas maneras de enseñarlo. Canaán. Si fuera aquí, nosotros estaríamos ¿dónde? ¿Estamos dónde? Y entramos a la vida eterna o a la tierra prometida que es Canaán. Si usted quiere verlo así. No, para ellos no es solo para los escogidos. Entonces podríamos ponerle aquí un paréntesis, escogidos. De hecho, acá en el estado eterno se puede hablar muchas cosas. Acá en el estado eterno va a haber el juicio final. ¿Cómo será ese juicio? Aprovechemos y hablamos ahí en ese orden. Antes de, porque no hemos hablado de ese poquito. ¿Cómo es el juicio final? ¿Se acuerdan? Para los justos, para los justos será de recompensa. ¿Según qué? Obras. ¿Cuál era el pasaje que hablaba de eso? De los 3, levante la mano. De los 3 pasajes había uno que hablaba específicamente de esos. ¿Cuál es el pasaje? Levante la mano. De los 3 pasajes había uno nomás que hablaba de esto. Romanos. Sí, Romanos 2, del 1 al 16. Ese es el juicio final para los justos, será de recompensa. ¿Qué otra cosa sucederá allí? El juicio final de los impíos. ¿Quién más va a ser juzgado? Hay que aclarar en ese término de ángeles, que son ángeles ¿qué? Caídos. No son ángeles como los santos, sino ángeles caídos. ¿Qué más podemos hablar de ese juicio final? ¿El juez quién será? Cristo. ¿Quiénes juzgan? ¿Quiénes ayudan al juez? Entonces, juez Cristo y ayudan o asisten, puede ser, los ángeles santos y los salvos.
los salvos. ¿Qué más podemos agregar ahí de ese juicio? Piensen, ¿qué más vimos? Las obras. ¿El juicio para qué será? Ese capítulo 18 muy bueno de Joiquema. Ahora este pedacito, acá este pedacito, digamos que podríamos dividirlo en dos partes. Estamos hablando de la postura de nosotros, ¿no? La tribulación. Y aquí hay una tribulación. Aquí antes de que el Señor venga, aquí exactamente, aquí es esta etapa, pero aquí hay tribulación más grande o una tribulación que va a suceder. Podríamos decir otra tribulación, son dos diferentes. Es decir, sí va a haber una leve tribulación antes de la venida de Cristo para la iglesia. ¿Qué va a ser qué? Esta va a ser la persecución y la humillación. Entonces acá podríamos, no lo voy a anotar, pero si lo puedo anotar ahí porque si no se confundo porque pasaría acá. Entonces, sí hay, escuche, sí hay una tribulación más fuerte. Nosotros ya estamos en tribulación. ¿Por qué? ¿Por el evangelio? ¿Y por qué más? Por el pecado. ¿O a usted no lo atribula saber que peca y le falla al Señor? ¿No le duele saber que todos los días peca y que no es santo? Eso es una tribulación. Y es a esa tribulación a la que se refiere. Pero esta no es esa. Esta es una y esta es otra. Esta tribulación que va a vivir la iglesia es la última etapa, es muy corta, cuando la iglesia va a ser perseguida y el Señor aparece por su pueblo. Entonces va a ser muy corta, pero sí hay esa tribulación. Ahora, ¿qué sabemos del término gran tribulación? Por lo que es grande en tiempo, no porque sea todo lo que lo predica el dispensacionalismo. ¿Listo? Exactamente, ellos dicen que la gran tribulación es la que estamos teniendo ahí de segunda. Pero no, no existe esa gran tribulación. Sí hay una tribulación fuerte. Vamos a mirar el post. Señor, ¿qué pasó? Ahorita lo miramos. No, el tiempo no. Sí hay, sí hay. Efectivamente sí la hay por el libro de Apocalipsis. Entonces, recuerde que la escatología está unida también al Apocalipsis. Entonces, cuando estudiemos el Apocalipsis vamos a ampliar un poquito más de esa tribulación de qué se trata, pero sí la hay bíblicamente. No podemos decir que no la hay, pero es pequeño tiempo, es un tiempo corto, no hay fecha, no hay años, no se sabe. Es un tiempo en que la iglesia va a tener, esa iglesia que esté para este momento es la que va a vivir eso, esa iglesia. Va a haber persecución, tal vez van a matar a algunos cristianos como antes, pero no es largo, es un periodo muy corto. Pero es necesario ¿para qué? Para que el pueblo entienda que ya viene el final. Es como la forma que Dios dice, estas son las últimas señales que hacían falta para que se cumpliera esa parte. Acá. Acá nos faltó una cosa. O sea, digamos lo que dice Edgar está en la parte de la recompensa, se le dan coronas a los hombres. Dice que seremos como los ángeles, no ángeles. Cuando dice como los ángeles, ¿a qué se refiere? En naturaleza. Los ángeles son santos, ellos no pecan. O sea, no pecado, no matrimonio,
no sexo. Ellos no se casan ni se dan en casamiento. Se refiere a esas características similares que se van a tener ¿con quién? Con los ángeles. Pero aclaro, nunca seremos ángeles. No dice que seremos ángeles. Algunas personas confunden eso. Seremos como los ángeles en naturaleza. Y dice que le has hecho un poco menor que los ángeles y le has coronado de honra y de gloria. Entonces hay una recompensa, porque los ángeles no van a recibir recompensa de nada. Ellos, en cambio, nosotros sí. ¿Se acuerdan que explicamos lo de la corona? Aquí faltó, bueno, aunque esa parte es después de esto, que es cielos nuevos y tierra nueva. ¿Listo? Quedan 3 clases de escatología, las vamos a dedicar a esta parte, al cielo. Vamos a dedicarlas a todo lo que pasa en el cielo, todo lo que es de aquí para allá. Ya no vamos a hablar más de acá de la tierra. Sí, vamos a hablar de estado intermedio. Tengo que escoger los temas, pero los voy a escoger solo sobre el fin, el tiempo final allá en la eternidad. ¿Listo? Entonces vamos con quién hace la tercera, la última, la cuarta. ¿Quién me ayuda con la cuarta? Ya puedo. ¿Quién ayuda con la cuarta? Mira, ahí queda para hacer la otra, compararla con esta. Mira, ¿quién la va a hacer? ¿Quién va a hacer la cuarta? Por favor, uno nomás. Edgar. Bueno, Edgar ya había levantado la mano. Postmilenarismo. Anótelo. Borre este. Borre la milenarismo. Lo borramos, que es que está muy encima. Eso. Entonces sácalo acá debajo. Y le anotamos acá milenarismo y acá postmilenarismo. Ese también, oiga, ese es sencillísimo, ¿no? Ese tiene 1, 2, lo mismo. Si usted nota, el posmilenarismo no está muy lejos del milenarismo. ¿Sí ve? Entonces, no discuta con una persona que diga eso, porque la única diferencia que ellos tienen con nosotros es la era de que al final va a haber una era gloriosa de la iglesia. Sí va a ser gloriosa, pero en tribulación. O sea, ¿sí ve? Sí va a ser gloriosa, pero no en la forma como ellos la ven. Ellos la ven de una manera donde no va a haber sufrimiento. Pero la gloria de Dios se va a manifestar en creyentes que van a sufrir por el evangelio. Esa es la que estábamos hablando, esa tribulación final, digámoslo así. ¿Ya? Listo. ¿Cuál era la pregunta que tenías? Pues que acá en esta parte donde se hablaba de esa tribulación, Sí. y habla de la humillación y la persecución, ¿sí? Acá, aquí va humillación y persecución, ¿sí? Sí. Entonces también está la tribulación, solo que acá dice que va a haber otra tribulación, más otra tribulación. En cambio acá dicen que hay humillación, persecución, pero que luego viene el florecimiento, ¿sí? Aquí en la edad del evangelio también, ¿sí me explico? Esta parte ellos la dividen en dos. Mire la diferencia. Nosotros también la dividimos en dos, que dijimos que al final había una tribulación más fuerte, ¿sí? Pero ellos acá la dividen en 2 partes. Y es que primero, en eso son parecidos a nosotros. Para ellos primero la iglesia está como está ahorita. O sea, para ellos la iglesia está ahorita igual que nosotros. Espérate, en persecución y humillación. ¿Durante qué? Desde que Cristo viene hasta que Cristo. Pero ellos dicen que la última etapa, antes del milenio, antes de que el Señor regrese,
va a haber un periodo largo de 1000 años o más tal vez, donde la iglesia va a gobernar. Es decir, como que se acaba la naturaleza pecaminosa se acaba en la tierra, los cristianos empiezan a crecer, empiezan a nacer generaciones cristianas, donde todos se han convertido, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza. Ellos adelantan el milenio. Los versos que dice no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni nada de eso, ellos lo ponen en la tierra. Pero eso va a suceder ¿dónde? En el cielo. Acá siempre va a haber llanto, siempre va a haber dolor. ¿Por qué va a haber siempre llanto y dolor en la tierra? ¿Quién me dice? Por el pecado. ¿Qué es lo que hace que esta tierra sea difícil? El pecado. Quita el pecado, entonces ya no hay dolor. Porque ¿por qué sufre la gente? Por el pecado. Por la muerte, el homicidio, el adulterio, el aborto, las violaciones, la injusticia social, los malos gobiernos. ¿Todo eso es de qué? Del pecado. Si usted quita el pecado, entonces entraríamos inmediatamente en posmileniarismo. Hablando de la tierra, en serio, si pudiésemos quitar el pecado de la tierra, pues no necesitamos que venga el Señor, nos quedamos acá. ¿Para qué? O sea, quita el pecado de la ecuación y usted dice, no, ya no vengas. ¿Por qué? Porque la muerte es por el pecado, entonces ya no moriríamos. Nos quedamos acá eternamente. Bien viejitos viendo nacer generaciones de cristianos y cristianos a la lata. Exacto. Entonces siempre es delicado. ¿Listo? Preguntas, vamos a dejar hasta ahí esta parte y vamos a avanzar a otra pregunta que había. La pregunta que a varios les costó. La de las 3 verdades. Sí, porfa. Ahí se confundieron varios. ¿La tercera? Ah, los 3 principios del estudio de los pasajes proféticos. ¿Quién nos escribe? Alguien que ya pasó. Alguien que no haya pasado. Lorena y Aina. Ah, ¿tienes ahí? Reciba a alguien ahí a... Esto ya lo hemos visto en hermenéutica. O sea, este no admitía mucho error. Piensen, piensen en un ejemplo de lo claro antes que lo difícil. Un pasaje claro y un pasaje difícil. Yo ya tengo varios en mente de la hermenéutica que vimos cualquier cantidad de pasajes y me acuerdo. Un pasaje de lo claro antes que lo difícil. O un ejemplo que usted se acuerde y diga, tal parte tiene que ver con tal parte, pero la entendí en tal parte. Pero ¿cómo lo aplicaría en lo claro antes? Sí aplica, pero ¿cómo lo explicamos ahí? Bueno, ¿dónde está lo claro de ese pasaje? El pasaje es Números 21, el que dice Edgar, Números. Ese es el pasaje difícil. ¿Y dónde lo aclaramos? En Juan capítulo 3, cuando el Señor dice, y cuando el Hijo del Hombre se ha levantado así como la serpiente, a eso es a lo que se refiere. Está la profecía de Joel, que en los últimos tiempos yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso se aclara ¿dónde? En Hechos. Entonces, ¿dónde debo empezar a estudiar? En Hechos. Lo claro antes que lo difícil. Son muy parecidos. Lo literal antes que lo figurado. ¿Ese cómo sería? Lo literal antes que lo figurado.
Eso también lo vimos acá. No, estamos hablando solo de la Biblia, no de ayudas externas. Es decir, ¿qué es figurado? Simbólico. ¿Qué libro es simbólico? Apocalipsis. Entonces tengo que ir a lo literal, ¿sí? A ver qué significan los caballos, los dragones, las trompetas, las copas. ¿Dónde se ha hablado de esto de Apocalipsis? Apocalipsis, por ejemplo, las trompetas. Las trompetas, ¿dónde se habla? En Éxodo. En Éxodo se habla de las trompetas. Entonces, para yo entender las trompetas de Apocalipsis, tengo que irme a lo literal, porque era literal. Sacaban la trompeta y para la guerra, para la comida, para la adoración. Eso quiere decir esa parte. ¿Listo? Y lo general antes de lo detallado. Eso vimos varios pasajes. ¿Cómo? Sí, lo general. Dios es el creador y lo detallado, ¿cómo creó? Entonces el primer día creó esto, el segundo día creó esto, el tercer día creó esto. ¿Listo? En la escatología, ¿qué es lo claro? ¿Qué es lo claro? Lo central. Pues lo central, el juicio, la segunda venida y la resurrección son claros en la Biblia. ¿Qué es lo difícil? ¿Cómo, cuándo, dónde? Y aquí pasa igual. Lo general sería los temas principales de la escatología y lo detallado, esas minucias. Bueno, ¿qué va a pasar antes de que regrese? Todos esos detalles. No, en lo claro. Las 12 edades son claras en la Biblia porque es que ahí dice, no hay ni 7, ni 8, ni 9, ni 10. Si usted encuentra 3 edades ya se confunde. Ya empieza a confundir. Uy, pero 3, vimos 3 venidas. Ya ahí ya hay confusión. Las parábolas, eso es figurado. Y lo claro es Corintios. Corintios dice, no todo, primero Cristo, luego los que murieron. Exactamente, ya vimos esa parte. Lo claro en esa parte sería la prosa, o sea, la narración, cuando nos dice la historia. Por ejemplo, ¿por qué Pedro? Pedro es claro, Joel no. Dice, acontecerá que en los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes tal y tal y tal, mientras que Hechos 2 dice que vino el Espíritu Santo sobre todo, ya sucedió. ¿Sí me explico? Entonces, para entender Joel, tengo que ver el libro de Hechos. Lo claro, para entender lo profético. ¿Listo? Dejamos ahí. Sí, voy para allá, voy para allá. Página 57. En la simplicidad. Página 57, en la mitad de la página dice, estas 3 verdades claras sugieren 3 observaciones prácticas. Pueden resumirse en 3 palabras. Simplicidad. ¿Cuál es la otra? ¿Quién las escribe, porfa? Escríbelas ahí tú. Simplicidad, solo escribe las palabras. Simplicidad, similitud y sobrenaturalismo. Entonces, ¿por qué es simple, Paola Silva? Ya, no más. Esa es la respuesta que tiene que poner en el examen.
Es simple porque tiene solo qué. No, yo no le estoy diciendo que me explique el dispensacionalismo, nada, simplemente son dos edades y ya. Ahora, ¿cuál es la similitud, Isabela? ¿Cuál es la similitud? Sí, está bien, pero ¿cuál es la similitud entre esos dos y esos dos? Sí, ya. Esa es la respuesta. Sí, estamos haciendo la respuesta exacta de la pregunta. Y sobrenatural, ¿por qué, Olga? ¿Por qué es sobrenatural? Derby, ¿por qué es sobrenatural? José, ¿por qué es sobrenatural? ¿Por qué no interviene el hombre? Bien. O sea que si no interviene el hombre, ¿quién lo hace? Puede escribir porque solo Dios lo hace, o porque Dios lo hace, o de una manera sobrenatural, o porque el hombre no puede hacer nada para eso. Usted no puede hacer nada para que eso suceda. Va a suceder. La segunda venida, lo que va a venir en el tiempo venidero para nosotros, solo Dios va a llevar al pueblo, a la humanidad hasta allá, hasta el final del mundo. Nadie va a intervenir en eso, solo el Señor. Eso es importante, parece muy superficial, pero eso ayuda a que usted no tema en los gobiernos, que usted no tema una guerra, que no tema una crisis económica. Nada, pase lo que pase, la iglesia va a llegar acá, a la parte final, va a llegar a la parte eterna, pase lo que pase. Si es esta pregunta es con cáscara. ¿A quién se la hago? Herminda. Esta iglesia, escucha bien la pregunta, esta iglesia, la iglesia actual, ¿va a llegar al siglo venidero? ¿Por qué? O sea, si Cristo no viene, ¿cómo llegamos al siglo venidero nosotros? Bueno, por la resurrección de Cristo sí, pero ¿qué tiene que pasar si Cristo no viene por esta iglesia, de esta generación que estamos acá nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a llegar al siglo venidero? ¿Qué tiene que pasar en nosotros? Herminda, por favor. Tenemos que morir, Herminda. O sea, ir a la tumba, al sepulcro y ya. Entonces la muerte no es tan difícil, ¿sí ve? La muerte es la entrada al reino venidero, al siglo venidero, entonces no hay que tener miedo. Sí, me parece que son cosas que tienen que ver con nosotros mucho, porque me dan esa seguridad de decir, ah, bueno, si no viene el Señor, estoy tranquilo. Si esta iglesia no es la iglesia de la venida del Señor Jesucristo como otras no han sido, morimos y y van a predicar de nosotros acá. Entonces otra iglesia va a decir, allá hay unos que nos están esperando y vamos a ser nosotros. ¿Sí? Chévere. Pero las cosas siguen hasta que el Señor venga y esa iglesia que esté al final de ese tiempo va a tener ese privilegio. Las dos iglesias privilegiadas son la del principio y la del final. También porque, mire la importancia que uno dice, y la de la mitad, pues claro, porque va a estar con Cristo allá. Los últimos no alcanzan a disfrutar ese privilegio. Ellos no van a conocer el estado intermedio. ¿Sí ve los detalles? O sea, la última iglesia no va a conocer el estado intermedio. Nosotros, si no somos la última iglesia, nosotros sí lo vamos a conocer. Que también debe ser interesante saber cómo se está allá, cómo se está en el alma mientras llega ¿qué? El cuerpo. Mientras que los últimos no van a estar en el alma, ellos entran completos de una vez. O sea, ellos no,
se pierden la resurrección. Nosotros sí resucitamos. Ellos son levantados. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro? ¿Qué más nos queda? ¿No más? Claro, esas ya las vimos. ¿Tienen preguntas sobre hasta dónde vamos? Ahora la pregunta es, ¿quedó un poco más claro? ¿Para los que perdieron el examen sirvió? Bueno, ¿y para los que ganaron? ¿Sirvió? Ah, bueno, no se confíen porque ganaron. Bueno, porque las preguntas van a ser buenas también. Les voy a dar una buena noticia para que no se asusten. El examen final es con selección de preguntas múltiples. Bueno, para que no ya no vayan a tensionarse otro poco. Eso sí, cáscara venteada, pero sí va a ser así. Voy a hacerlo de esa manera. ¿Quedó clara la instrucción para los que perdieron el examen? Que tienen que repetir las 7 preguntas que van a aparecer al final solo de su examen. ¿Sí? Solo en su examen va a aparecer al final las 7 preguntas, llenarlas y listo, porque ya las debe traer de memoria. Ah, ya está. Pues responder la pregunta como está ahí. Señora. Porfa, un momentico. Sí. El domingo te voy a dar respuesta a esa pregunta a toda la iglesia, porque el domingo vamos a hablar en la confesión de fe de las obras. Entonces, atentos que el domingo vamos a hablar de ¿qué? Las obras en la escuela dominical, de las obras. Se llama esa doctrina, es una doctrina de las obras. Y es importante si son buenas, malas, si hay obras que glorifican a Dios o no. ¿Listo? Dejemos hasta ahí. Que Dios les bendiga.